Buenas tardes, mis hermanos. En esta hora me toca compartir con ustedes la reflexión de su palabra. Y ya se ha orado, hemos pedido al Señor, ¿cierto?, que sea quien nos dé la gracia para poder compartir de la palabra del Señor, porque su palabra es santa y aquí estamos los hijos de Dios, somos los santos de Dios para Él también, los cuales tenemos que recibir el pan, el alimento, para poder ser nutridos, ¿cierto?, en nuestra vida diaria. Y compartir su palabra es especial. De hecho, pido al Espíritu Santo que sea dándome la gracia para poder llegar al corazón de Dios, ¿cierto?, y poder ser instrumento en sus manos de esto tan maravilloso que es compartir su palabra. Y esta palabra del Señor es para nosotros, es la serie que hemos venido teniendo desde algún tiempo, que se llama La Misión de Dios, Hechos de los Apóstoles, para los que por primera vez están con nosotros o nos han acompañado. Estamos estudiando los Hechos de los Apóstoles, que no son otra cosa sino los hechos del Espíritu Santo, como la promesa de Dios se manifiesta a través de Jesucristo cuando les dice a sus apóstoles: es necesario que yo me vaya, y así descenderá sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los guiará. Y me gozo yo en Jesucristo cuando resucita de los muertos y se presenta ante sus discípulos y les dice a ellos de esta manera: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Y así estamos. El Evangelio llegó a Chile, llegó a estas tierras hace algo más de 200 años, a través de algunos misioneros extranjeros que pudieron establecer sus vidas en este lugar. Dios los trajo desde Inglaterra, a otros desde Estados Unidos. Y esta palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, llegó también a nuestro país. Y lo han recibido algunas personas, sí. Otros han rechazado ampliamente el nombre de Cristo. Y vemos al Espíritu Santo en acción sobre sus discípulos. Y cuando se le aparece el apóstol Pablo tiene un encuentro con Dios realmente de potencia. Es una aparición del Señor Jesucristo de una forma sorprendente, que al conocer un poco de la vida del apóstol Pablo, tal vez uno de los hechos más impactantes en la vida de este apóstol es el encuentro que tiene con el Señor Jesucristo, que se le aparece cuando él iba en una misión distinta. El apóstol Pablo, siendo fariseo, judío, odiaba a Dios, odiaba a Jesús. El odio que le tenía a Jesús lo llevó a ser partícipe de la muerte de los santos que habían aceptado a Jesucristo. Participar en la muerte de algunos de sus discípulos, como Esteban, y concientizar en que era digno de muerte. Era tal la convicción judía que tenía el apóstol Pablo, que no aceptaba a Jesús como Dios. Y se dispuso a opacar el nombre de Jesús, a eliminar a los cristianos. Se propuso en su vida el apóstol Pablo a que de este nombre no se hablara, y empezó su misión en la tierra, una misión dura, equivocada sin duda, hasta cuando camino a Damasco se le aparece el Señor Jesucristo en un encuentro sobrenatural, porque para él fue sobrenatural, increíble, una luz que lo cegó a él y a todos los que le acompañaban, y cayendo en tierra por el encuentro con esa luz más fuerte que el sol,
Ni siquiera me atrevo a compararla, pero tiene que haber sido muy impactante, quedando ciego este apóstol Pablo. Y en ese momento se somete a la voz que oye. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús. ¿Quién eres, Señor?, respondió Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es golpear la punta de una lanza, porque quien va a ser herido eres tú mismo. En otras palabras, dura cosa te es meterte conmigo, le dijo Jesús en interpretación. Pero así fue. Y él se somete a esta autoridad, a la autoridad de Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga? Se sometió. Este hombre judío, este hombre fariseo que iba en una misión distinta, se sometió a la impactante voz de Jesucristo. Y ahí comienzan las indicaciones. Es necesario que vayas, ¿cierto?, a Damasco, y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo lo guió, lo dirigió a Damasco, y en Damasco había un siervo del Señor que cuando llega a él estaba temeroso porque le tenían miedo a este Saulo de Tarso, el cual perseguía a los cristianos para matarlos. Sin embargo, Dios le dice: no tengas miedo, porque varón escogido me es este para llevar mi nombre a reyes, a gobernantes, a principales. Y creyendo en la voz del Espíritu Santo, recibió a Saulo. Y cuando pone las manos en Saulo, Saulo recibe la vista. Dice que cayeron como escama de sus ojos. Y recibió la vista. Y no solo recibió la vista, sino que recibió la transformación de su corazón. Y qué maravilloso es cuando el ser humano, Dios cambia este corazón de piedra en un corazón de carne y recibe el Espíritu Santo y comienza su obra, la obra que el Señor tenía dispuesta para el apóstol Pablo. En la Biblia tenemos el ejemplo maravilloso del varón de dolores experimentado en quebranto, y que este varón de dolores fue nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo padeció todo. No hay comparación en sufrimiento alguno con el que tuvo Jesucristo. Y si bien Pablo es llamado para sufrir por Cristo, es importante para este apóstol disponerse a lo que Cristo hizo en su corazón. El gran amor de Dios cautivó al apóstol Pablo. El gran poder del Evangelio transformó su vida. Cuando Jesús transforma la vida de Pablo a través del Espíritu Santo, empieza a tener una relación muy estrecha, pero muy estrecha con el Señor. Y qué maravilloso es cuando el hombre se somete a Dios. Cuando los hijos de Dios nos sometemos a nuestro Padre y empezamos a vivir la vida que Él nos da, sabiendo que Él guía nuestro camino. Estamos en la tierra y este camino no es fácil, amados. Este camino no es de felicidad solamente. Este camino es duro, el vivir en esta tierra. Y esa dureza viene escrita desde el comienzo, cuando Dios le dijo al hombre: con el sudor de tu frente, con el trabajo, te comerás el pan. Y a la mujer le dijo: y tú con dolor darás a luz. Y hasta el día de hoy, a pesar de que la ciencia alivia un poco el dolor en el parto de las mujeres, pero sin duda que hay un dolor, que hay un esfuerzo, que hay un sufrir. Y sin duda la vida del ser humano es combatir contra las enfermedades, contra el sobrevivir. Y ahí está Dios. Pero Dios llama a Pablo para hacerlo sufrir por Cristo, porque es necesario que él sepa. Él perseguía a los cristianos. Es necesario que él sepa cuánto ha de sufrir por mi causa, por la causa de Cristo. Y partió Pablo hablando al Dios transformador, predicando el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, ¿cierto? Para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente, dice la Escritura a través de Pablo, y también al griego, a los gentiles, a nosotros hoy en día. El Evangelio, poder de Dios. ¿Poder de Dios en qué? En transformación del corazón. Porque el único que cambia la mente, el único que cambia el corazón del hombre, mente, corazón, ¿cierto? Es el Señor. Tal vez aquí algunos de nosotros podremos decir, el Señor me ha cambiado. Tal vez hay en este grupo, ¿cierto?, que estamos hoy, quien pueda decir, Dios ha cambiado mi corazón. Yo era diferente, yo era egoísta, yo era arribista, yo era menospreciador, yo era, no sé, me creía el superhombre o la supermujer y Dios me ha cambiado. Ese es el poder de Dios, que cambia y pone su amor en el corazón de nosotros, sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos copartícipes, juntamente con Pablo, a través del Espíritu Santo, de compartir el amor de Cristo. El amor que Dios puso en nuestros corazones. El amor de Dios que traspasa fronteras. El amor de Dios que lo llena todo. Entonces estamos en la misión de Dios a través de los hechos del Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles. El apóstol Pablo. Tal vez este tema al cual le dediqué un tiempo durante esta semana y mi corazón se llena de ponerle algún título. Yo veo en el apóstol Pablo que heredó una fe verdadera. Él heredó la fe que nosotros tenemos, la fe de Jesucristo, de creer en un Cristo resucitado y de creer que Jesucristo no solo está, ¿cierto?, en los cielos, sino que también está aquí en nuestro corazón, en su omnipresencia, a través de su Espíritu Santo, sin duda que se mueve y llena nuestro corazón. Nos habla el Señor, nos constriñe, nos hace a veces hasta llorar. El Señor fortalezca cada una de nuestras vidas en esta mañana o en esta tarde ya, para poder compartir que este apóstol Pablo predicó el Evangelio. Dios permitió que fuera a Grecia, ¿cierto? Y estuvo en distintos lugares. Estuvo en lo que se llama Macedonia, predicando el Evangelio de Cristo. En algunas islas navegó mucho este apóstol Pablo, y en su navegar y en su apostolado de implantar iglesias, lo hizo bien. Y fue expandiendo el nombre de Jesucristo. Muchos judíos creyeron en Jesús, a pesar de la tradición judía, a pesar de que ellos no estaban dispuestos a compartir al Dios que habían sido enseñados en la manifestación de Dios para el pueblo judío. Se hablaba de un solo Dios, distintos nombres, pero un solo Dios. Y cuando aparece Jesús es distinto para ellos, es creer en una persona humana, pero que no fue revelado para ellos anteriormente, sino para nosotros, para el apóstol Pablo, a Cristo y a este resucitado. Hablar de la resurrección de los muertos era un tema en ese momento, puesto que en la religión hebrea habían grupos sectarios que conformaban, unos de ellos eran los fariseos, otros de ellos eran los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, no creían en los ángeles y tenían sus leyes, por decir, ordenadas de esta manera. Los fariseos, un grupo tal vez más estricto en el cumplimiento de la ley y de mantener la tradición hebrea, sí creía en la resurrección de los muertos. He aquí, Jesucristo resucitó de los muertos. Fue visto, ¿cierto?, por sus discípulos, por muchas personas antes de que fuera alzado a los cielos. Por lo tanto, el testimonio de Jesucristo fue llevado y dado a conocer. Y a Pablo, el apóstol, ya Dios le ha cambiado el nombre, ya no se llama Saulo de Tarso, ya se llama Pablo para nosotros, el apóstol de Jesucristo. El Espíritu Santo le dice, es necesario que tú vuelvas a Jerusalén.
es necesario que vuelvas a Jerusalén para que testifiques de mí. Y te vendrán prisiones, te vendrá sufrimiento, pero yo estaré contigo, le dice el Espíritu Santo a su corazón. Y se empezaron a dar episodios muy especiales. El mismo Espíritu Santo habló a otras personas, a un profeta llamado Ágabo, de Jerusalén, el cual fue a donde estaba Pablo y le dice en una oportunidad, tomó el cinto de Pablo y se ató las manos y se ató los pies, y de esta manera le dice al dueño de este cinto, que era el apóstol Pablo, lo tratarán en Jerusalén. Tal vez Dios había mostrado algo a este hombre y él lo comunicó a la iglesia y a Pablo específicamente. Pero Pablo ya lo sabía, porque Pablo es el varón de Dios que tiene el Espíritu Santo. Y él, cuando recibió esa noticia, no se amedrentó. La iglesia se amedrentó porque quisieron evitar que Pablo fuera a Jerusalén, porque le esperaba prisión. ¿Por qué le esperaba prisión? Ellos lo desconocían. Pero aún sabiendo cómo el nombre de Jesucristo impactó vidas y desagradó también a otros, a los de la religión, sabía que era por temas de religión. Sin embargo, el apóstol Pablo les dijo: tranquilo, yo no estoy solo dispuesto a sufrir por Cristo, también estoy dispuesto a entregar mi vida, a morir por Jesucristo. Así que no me digan cosas para amedrentarme, al contrario. El apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo estaba guiando. Y partió su viaje. Y cuando llegó a Jerusalén, inmediatamente los judíos lo acecharon. Inmediatamente quisieron poner las manos sobre él para matarlo, porque lo estaban mirando como el líder de una secta injuriosa, una secta que iba contra la normativa hebrea. Y bueno, Dios tiene planes para con Pablo, y cuando ellos lo acechan, ¿cierto? Es librado de la mano de ellos a través de una autoridad romana. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está en ese lugar, hubo un desorden, quisieron irse contra él y seguramente los que estaban con Pablo lo impidieron. Y toma parte en esto un señor llamado, lo tengo anotado acá, Claudio Lisias. ¿Quién era Claudio Lisias? Era un tribuno romano. Roma tenía un establecimiento muy ordenado en cuanto al poder, y la República Romana tenía un senado y tenía muchas de las cosas que hoy día los países, inclusive Chile, tienen, ¿ya? Respecto a sus establecimientos políticos, ¿cierto? Un senado que gobernaba. Tenían un estilo de ediles, que son como los concejales que tenemos nosotros. Tenían jueces, tenían cónsules, tenían gobernadores. Y en este caso había un representante de la justicia que se llamaba, ¿cierto?, Claudio Lisias. Él toma a Pablo, ¿en qué momento? Cuando ve que hay un desorden, y le ordena a sus hombres que lo tomen y lo castiguen. Y ahí es donde Pablo, como hombre, ¿ya? Tal vez en este momento no en la figura de un hombre espiritual llevando directamente el Evangelio, sino que él era ciudadano romano. Y ser ciudadano romano tenía sus privilegios. Ser ciudadano romano tenía el respeto. Entonces, en un momento le dice el apóstol Pablo a Lisias: ¿así tratas a un ciudadano romano por sí mismo? Y cuando este hombre escucha que era romano, le dijo a sus hombres que lo soltaran. Y después se acerca a él y le dice: ¿cómo conseguiste la ciudadanía romana? Porque a mí me costó mucho dinero. Tal vez él la compró, ¿cierto? Este tribuno. Y Pablo le dice: yo soy nacido de ciudadanía romana. Él tenía su nacionalidad desde nacimiento. Entonces, este hombre tuvo temor de
de poner las manos sobre Pablo y le dice a sus hombres que lo custodien y que lo lleven aparte. Y desde ese momento empieza el capítulo de Pablo, que es custodiado, tal vez preso, pero en custodia hasta que se le haga justicia. Y en este capítulo que se ha leído se habla de Festo, que era un gobernador en la provincia de Cesarea, donde estaba Pablo en custodia. Porcio Festo se llama él, en lo cual anteriormente hubo otro gobernador que se llamó Félix. Y ahí ocurren eventos donde Dios permite al apóstol Pablo, primero con Lisias, ¿cierto?, que lo toma y le dice: yo soy también romano, y lo custodia y lo lleva donde Félix, que era uno de los gobernadores en Cesarea, para poder juzgar este caso. Y cuando escuchan a Pablo, tras las injurias que se habían levantado contra él del parte del pueblo judío, ellos se dan cuenta que no tienen de nada que la ley romana pueda condenar a este hombre. Por lo tanto, fue un problema el hecho de que tenían a Pablo, pero no tenían de qué condenarle. Sin embargo, en esta etapa de Pablo, Dios lo ocupa primero para que cuando escuchan a Pablo, Pablo les habla de su conversión a Jesucristo. Les conversa explicando por qué lo tienen ahí, de su fe en Jesucristo. Y empezó la obra del Señor, el Espíritu Santo en acción con esto. Vemos cómo el Señor, a través de su Espíritu Santo, ocupa a Pablo para transmitir el Evangelio de Jesucristo, hablar de la justicia, hablar de la resurrección de los muertos, pero como viviéndolo en carne propia y dando a conocer la santidad del Señor. Fue maravilloso cómo el Señor ocupa a este hombre desde una postura distinta, no desde un lugar como este donde está explicando, sino que de una condición en presidio, ¿ya? Al comienzo no tras las rejas, pero estaba en custodia. Sin embargo, Dios preparó el momento en que Pablo pudo hablar de Cristo a Félix, el gobernador. Y en esta hora de lo que se ha leído, a Porcio Festo, y Porcio Festo escucha, él y su señora escucharon al apóstol Pablo acerca de la gracia, de la justicia de Dios, de lo que hablaba delante Mike. Y cuando la condición del hombre sin Dios, ¿cierto?, es trastocada por la palabra de Cristo, choca. Y tal vez en algún caso pueden acercarse a poder decir: sí, entiendo esto. Pero el hombre es enemigo de Dios. Por lo tanto, la figura de Jesús ante ellos era muy difícil de aceptar. Y Festo, en este relato leído por nuestros hermanos, se hace asesorar por el rey Agripa, quien también fue leído, que llega a visitar a este gobernador que estaba recién puesto en ese lugar para compartir con él y ver cómo estaba dirigiendo tal vez el lugar ahora, la provincia de Cesarea. Festo prepara un momento en el cual les dice: yo tengo que juzgar a este hombre, pero no tengo de qué juzgarlo. Yo te pediría a ti, oh rey Agripa, si me puedes direccionar en esto para poder extender ahora una carta a Nerón, porque anteriormente, cuando tuvo su encuentro con Pablo, este gobernador Festo, él lo quiere seducir a Pablo a que le acepte ser juzgado en Jerusalén. Y Pablo sabía que si llegaba a Jerusalén iba a ser entregado a los judíos y lo iban a matar. Pero el Espíritu Santo dirige a Pablo y le dice que no,
ante el tribunal de César estoy, le dijo a Festo, porque él representaba a César. Ante el tribunal de César estoy, apelo a César. Y este hombre, al escuchar esas palabras, bueno, si a César has apelado, a César irás. Y la verdad que no era en forma instantánea. Tenía todo un propósito el Señor, porque poder llegar a César era llegar a Roma. Y para llegar a Roma, no era llegar a ir a Roma. El proceso duró un largo tiempo, mucho traslado, muchas dificultades, muchos viajes en barco para poder llegar finalmente a Roma, a César. Pero en este momento, este gobernador Festo pide ayuda al rey Agripa para que le diese alguna indicación de cómo juzgar a Pablo, para mandar una carta y ser llevado, ¿cierto?, a Roma, donde estaba César, porque no tenían nada de qué condenar a Pablo. Muchas veces nosotros nos vemos en situaciones similares, tal vez. El mundo nos juzga, los compañeros de trabajo tal vez te juzgan y a veces también se pasan procesos difíciles en la vida en las cuales uno como hombre quiere desahogar su forma de poder decir yo no soy así o esto no me puede pasar a mí. Y también estamos expuestos a la opinión externa. Dios nos ayude, Dios nos guarde para poder resistir todo maltrato. Y si usted es maltratado por alguna situación en su vida, sepa que Dios está con usted. Usted es su hijo. Pablo fue obediente y está en la misión de Dios. Y aquí el rey Agripa escucha a Pablo. Lo quería escuchar, perdón. Le dijo, yo quisiera escuchar a este hombre, porque tanto se hablaba de este hombre y de su tema. ¿De qué se le juzgaba específicamente? Pablo dijo esto, a mí se me juzga de hablar de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Ese era el gran tema que lo dividió, ¿cierto? Porque la esperanza era Jesucristo y de la resurrección de los muertos era porque él predicaba a Cristo resucitado. Y la convicción era tan grande en el apóstol Pablo porque él fue perdonado. Entonces, qué maravilloso, hermanos, poder tener convicción del Cristo resucitado. Y nosotros, ¿cómo somos partícipes de esta convicción? Nosotros tenemos, ¿cierto?, un Señor y se llama Jesucristo. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El que entregó su vida en la cruz por nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Evangelio llega a tu corazón y el mensaje del Evangelio llega a nuestro corazón y el Señor contriñe nuestro corazón porque te está llamando, mirando el pecado que nos aparta del Señor, Cristo en la cruz murió por nuestros pecados. Él pagó, venció en la cruz, en su muerte venció al pecado, venció al mundo, venció a la carne, venció toda maldad. Por lo tanto, la vida de pecado que podemos tener o podíamos tener es liberada cuando nuestro corazón cree y acepta a Jesucristo. Él es nuestra justicia y la justicia de Él es perdonadora. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, y al decirlo así, a Cristo, a los pies de Cristo, nos rendimos a Cristo. Porque para llegar al Señor, yo no puedo llegar desde una postura quiero hablar del hombre duro. ¿Ah? Yo no puedo decirle al Señor, perdóname, porque tú dices en tu palabra que me tienes que perdonar. Tenemos que llegar a Cristo, ¿cierto? Sabiendo que Él es la autoridad
que tiene todo poder en los cielos y en la tierra, y rendirnos a Cristo. Sacar el pecado de nuestro corazón, que nosotros no podemos, pero eso que nos impide. Humillarnos a los pies de Cristo. Tenemos que doblegarnos ante Él, rogar su perdón. No sé si lo hacemos o lo ha hecho de esta manera. Rogar su perdón y Él te perdonará. Suplicarle a Él el perdón. Y suplicar es ir a tierra. Me humillo ante ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Y el Señor, que es fiel y justo, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Entonces, para llegar a Cristo, no solo hay que llegar a la iglesia, no solo hay que llegar a compartir de esta manera, sino que hay que humillarse a los pies de Cristo. Por eso en tu casa, en tu habitación, humíllate a los pies de Jesucristo. Porque tu Padre, que te escucha y te ve en lo secreto, te recompensará en público, dice la palabra. Así fue con Pablo. Pablo está comenzando, ¿cierto?, su ministerio y cumpliendo el plan que Dios tenía para él. Una carrera pesada, porque la carrera no es fácil. Tú dirás en tu corazón, mi carrera también es pesada, mi carga también es pesada. Pero Jesús dice, echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. Y hallaréis descanso para vuestras almas. De todo lo que nos aflige, la carga es pesada. Muchas veces no queremos pasar esas dificultades en las cuales Dios nos hace pasar por dificultades que nuestras fuerzas humanas no pueden soportar, pero Dios permite. Lo que sí, Dios dice, no te echaré más carga que la que tú puedes llevar. Así que aunque tú sientas que tu carga es mayor, su gracia es mayor. Su gracia perdonadora es mayor. Y Él nos lleva a sus hijos, Él nos lleva en sus brazos. Por lo tanto, amados, si estás sufriendo por alguna enfermedad o por algún problema, encomendemos nuestro camino al Señor y el Señor hará. Su palabra lo dice. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré. El apóstol Pablo está en el proceso que el Espíritu Santo le había dicho. Yo te llevaré a gobernantes, a reyes. Y aquí se le presenta el primer rey, Agripa. Agripa, uno de los descendientes de Herodes. Herodes, ¿cierto?, quien mandó a matar a los niños menores de 2 años para matar a Jesús, enemigo de Jesús. Después, más adelante, otro Herodes mata a Juan el Bautista. Y hoy día este rey Agripa está con su esposa, Berenice, una figura muy especial ahí de la relación que hay en estas dos personas. Usted investiguela, ¿ya? Porque tal vez no era un matrimonio, pero eran dos personas que vivían de una manera especial, y él era el rey y ella era su primera dama. Y este rey Agripa quería escuchar a este Pablo. Y yo no voy a hablar de lo que sucede ahí. Próximamente, el próximo domingo, el predicador que esté en este lugar nos va a decir lo que llegó a decir este rey. Y cómo se cumple el plan del Señor en el apóstol Pablo para poder ya entregar su mensaje a reyes, hasta llegar al más grande, que era en ese momento Augusto César Nerón en Roma. Pero esto sucede en los capítulos que vienen más adelante. Para poder vivir en Dios tenemos que ser obedientes, chicos. Tenemos que obedecerle al Señor. El Espíritu Santo nos habla al corazón. El Espíritu Santo guió a Pablo. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos puede guiar a nosotros, y de hecho nos guía, porque estará con nosotros, fue la promesa del Padre. Los guiaré a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo habla a tu corazón y habla a mi corazón. Y cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, obedezca. Obedezca lo que el Espíritu Santo te está entregando, te está diciendo. No hay duda, nunca te va a llevar a lo malo, siempre te va a llevar a lo bueno.
El Espíritu Santo te va a ayudar a bendecir a otros. El Espíritu Santo te va a hacer cosas que tu corazón normal no lo haría. A lo mejor te va a ocupar el Señor para bendecir alguna mano económicamente. ¿Ah? No sé si muchos lo hacen. Hay episodios en las vidas nuestras que muchas veces el sentir es mayor y tú estás luchando con algo, y cuando el Espíritu Santo te guía y tú lo haces, qué alivio más grande poder servir al Señor en la misión de Dios a través del Espíritu Santo. Así que, amados, gocémonos, porque lo que el Señor hizo con Pablo lo está haciendo con cada uno de nosotros. Para vivir esta vida del Evangelio hay que ser obediente a Dios a través de esta, su palabra, y el Espíritu Santo nos ilumina el pensamiento, nuestra mente, para poder obrar conforme a lo que Él nos ha enseñado. Este es el capítulo 25, la defensa de Pablo ante Porcio Festo, un gobernador de la provincia de Cesarea, que no se atreve a dar un juicio sobre él, porque él nada había hecho en contra de la ley, en contra de su pueblo, en contra del templo inclusive. Amados en el Señor, el apóstol Pablo le creyó al Cristo resucitado, y como nosotros también creemos en Jesucristo resucitado, vamos a orar, ¿ya? Porque posteriormente a esto viene la Santa Cena, la Cena del Señor. Señor, te damos gracias por haber sido partícipes de tu palabra en este capítulo 25 de los Hechos de los Apóstoles. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es vida y traspasa aún lo profundo de nuestro corazón. Te pido que las vidas de tu pueblo en este lugar sean bendecidas y que podamos arraigarnos, Señor, a Jesús resucitado de entre los muertos, a Jesús que tiene todo el conocimiento y que sorprendió a Pablo en su vida. Pablo llegó a decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que así sea para nosotros, Señor, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias, Jesús, por tanto amor derramado. Gracias, Jesús amado, porque tú llevas nuestras cargas. Gracias, Jesús, porque nos haces conocer el camino de la verdad. Gracias, Jesús, porque estás con nosotros. Resucitaste y lo celebramos hoy en este día, que es tu día, el día del Señor. La paz tuya reposa en cada uno de nuestros corazones en este día. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.